Good morning again. Buenos I días nuevamente. appreciate the opportunity to be up here this morning. Aprecio el estar aquí esta mañana. Y no puedo decir si volveré la próxima semana, solamente en caso que alguien quiera irse. Pero aprecio que todos los que están aquí. También para los que no son madres, los aprecio esta mañana también. Ok, ahí está, lo dije. Cuando me dijeron del horario del día de hoy, quería preguntarme a mí mismo en qué voy a predicar. Estaba mirando hacia atrás en algunas cosas y encontré varios mensajes que he predicado hace mucho tiempo y estaba sorprendido de lo anterior que fue. Mirando hacia atrás, recuerdo predicar esto, pero pareciera que fuera solamente 2 o 3 años. Y miré mis archivos, y estos archivos son de hace 10 años en este púlpito. Y como estaba mirando hacia atrás, me sentí muy entusiasmado. Y pensé, 10 años han pasado mirando a esto otra vez. Eso quiere decir que lo puedo hacer otra vez. Entonces, este par de semanas atrás, los volví a sacar los archivos y los miré hoja por hoja, y las revisé, adicioné algunas cosas, saqué otras. También me pregunté por qué dije algunas de las cosas ahí. Y no vayan a disparar todavía. No estoy tratando de hacer una exposición de los pasajes específicos. Más bien quiero tomar y ponerlos todos juntos y hablar acerca de lo que la Escritura dice acerca de la iglesia. Específicamente, ¿qué la Escritura dice y qué podemos aprender acerca de Lakeside Community Chapel en Clearwater, Florida, en el año 2025? Y voy a admitir que es muchísimo que ustedes van a ver que es muy familiar lo que dice aquí, y especialmente los que han estado alrededor de la iglesia por mucho tiempo. Yo espero que todos estos que saben estas verdades que volvamos a las verdades que voy a decir hoy y que podamos entender por qué estamos aquí, por qué nos reunimos todos los domingos y por qué cada momento, cada esfuerzo que usted pone en Lakeside Community Chapel es digno para la eternidad. Algunos dicen, no, yo nunca pensé acerca de estas cosas, hasta ahora las escuché. Yo espero que ustedes en su entendimiento aprendan y sepan por qué es importante y por qué usted debe invertir en esta iglesia. Yo espero que todas estas cosas sean algo que los alivie y los... Hace 10 años atrás yo me paré en este púlpito y expliqué acerca de las 3 preguntas claves sobre la iglesia local. En 20 años de ministerio aquí en Lakeside, en muchas capacidades, me puse muchas cosas que hacer aquí, que he hecho y que había hecho hace 10 años atrás. Yo era el pastor sobre los muchachos adultos. Lo hice por muchos años y tengo memorias grandiosas. Conocí mucha gente. Como estaba en ese ministerio y estábamos haciendo nuestros estudios de Biblia, nuestros estudios en los domingos, también teníamos en las casas, mayormente los que no estaban casados, los jóvenes adultos que no estaban casados. Pero había algo muy común.
que estos muchachos tenían un concepto acerca de qué era la iglesia local y el rol que tenían. Y teniendo conversaciones con ellos, decían cosas y yo me preguntaba, ¿de dónde saca eso? Eso no está en la Biblia. Y decían cosas como, ¿sabe qué? Yo amo a Jesús, pero no amo la iglesia. O yo les venían al estudio de Biblia, que lo hacíamos cada semana, y nunca los veía en la iglesia, aquí el domingo en la mañana. Entonces yo asumía que de pronto iban a otra iglesia y ellos decían, no, no, yo no voy a los domingos a la iglesia. Esto es mi estudio de Biblia en la semana. O tengo un grupo de amigos y nos encontramos en cualquier localidad a tomar café y hacemos eso en los sábados. Y estamos leyendo un libro y eso lo discutimos. Y esa es mi iglesia. O los domingos yo prefiero ir a la playa, poner mis audífonos y escuchar un sermón mientras que veo las olas. Y yo me preguntaba, eso no es iglesia, como yo lo veo en la escritura. Pero lo que tenemos que saber es que eso no es demográfico en la iglesia. Usted va a escuchar gente de cualquier edad, viniendo de cualquier caminar de su vida, que van a decir cosas similares. Y lo que me doy cuenta, y no creo que haya parado 10 años atrás, y no creo que empezó hace 10 años atrás, creo que hay una falta de entendimiento de muchísima gente y de muchos que pueden estar sentados aquí acerca de la naturaleza de la iglesia y por qué es importante. Y de pensar en esas conversaciones que yo tenía con ellos, vinieron todos estos mensajes que yo quiero predicar en estas próximas semanas. 3 preguntas claves sobre la iglesia local. Si tienen las notas, quiero hacer las notas 1 y 2 y mejor dejar la número 3, que es la más grande, para después. Si los tengo hasta las 12:15, de pronto la gente va a empezar a tirarme cosas. Si podemos esperar a que me tiren cosas para la próxima semana y no hoy, sería mejor. Vamos a hacer las preguntas 1 y 2 esta semana. Entonces vamos a mirar las 3 preguntas claves sobre la iglesia local. Si está familiarizado con esto, quiero invitarlo a que invierta en esta iglesia. Tiene que hacer cambios si usted no se está, si está viendo la iglesia de una forma diferente. La primera pregunta que quiero explorar es muy básica. ¿Qué exactamente es la iglesia? Vemos esa palabra iglesia mencionada a través de toda la escritura. Y la más básica sería, ¿cuál es la iglesia? Bueno, ¿en qué contexto? ¿Qué usted quiere decir preguntándome qué es la iglesia? Porque dependiendo en dónde está en la escritura y en el contexto que está usado, puede definirse de muchísimas formas. Se puede referir a una cosa o a otra. Quiero responder esa pregunta. Las 2 formas primarias que la Biblia usa la palabra iglesia. La primera, la fundación, un concepto fundamental. La Biblia habla de la iglesia en un contexto universal. Iglesia universal. Cuando la Biblia habla acerca de la iglesia, es más que todo en forma de todos los verdaderos seguidores de Jesucristo a lo largo de toda la historia. Podemos hablar en el sentido universal y muchas veces lo llamamos el cuerpo de Cristo. Cristianos que se sientan esta semana aquí en Lakeside Community Chapel
o que están en Europa adorando. De pronto no en ese mismo momento, de pronto ya lo hicieron y ya fueron a almorzar. Cristianos que se han sentado aquí en esta iglesia y han sido llamados ya a la presencia del Señor. Cualquier persona que ha sido redimida y lavada por la sangre de Cristo y es parte de la iglesia. Esto es como la Biblia habla de la iglesia. Primero que todo, los pasajes que leemos de Apocalipsis 19, del 6 al 10, vamos a ir otra vez a leerlos. Dice que es la novia de Cristo. Ahora vemos cómo la vamos a leer. Lo vamos a leer otra vez. Y oí la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosles a Él la gloria. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Vemos aquí en Apocalipsis 19 que la iglesia está refiriéndose a la novia de Cristo, que ha sido comprada con su sangre, puesta a un lado, separada. Eso es verdad de cada persona que está salva en esta comunidad y también de cualquier otra persona que ha creído en Jesucristo a través de todo el mundo. Vemos en el Nuevo Testamento también que esta iglesia universal en Efesios 2:19, así pues, dice Pablo escribiendo a la iglesia en Éfesos, escribe: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Aquí la iglesia se refiere como a la familia. Somos de la familia de la casa de Dios. No solamente a los efesios, también todos sus hermanos y hermanas a través del mundo. Somos una familia, nos muestra posesión, una unidad en Dios y unidad con otros creyentes como una sola familia. En la misma carta a los Efesios, en Efesios 1 del 22 al 23, Pablo escribe: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Aquí otra vez describe a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Como un cuerpo físico, pero es una unión universal bajo la sangre derramada de Cristo. Estamos unidos a Cristo en el cuerpo, que está hecho de partes unificados que nos hacen uno en la unión con Cristo. Y dice que ninguna parte del cuerpo no es importante. Otra vez en Efesios 2:19 dice que toda la estructura de la iglesia está junta como un templo consagrado y santo para el Señor. Y somos edificados por el Espíritu Santo. En Efesios 2 decimos que es el templo de Dios. Es el edificio, es el cuerpo, es donde habita Dios. Dios habita con su gente en el templo. Ahorita no tenemos el templo, necesariamente Él está lidiando con nosotros aquí mismo en la iglesia universal primero y ahora en la iglesia local. Dios tiene un plan y habita con su gente en esta congregación también. Esa es la primera forma de que la Biblia habla acerca de la iglesia. Habla acerca del cuerpo de Cristo. Todos los creyentes en todo el mundo, en todas las épocas. Esa es la iglesia universal. Así como miramos en la Escritura, dice que la iglesia universal está llamada a medirse por tres cosas.
Mateo 28:19 ordena el bautismo. Pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo como una vara que mide para aquellos que son parte de la iglesia. La iglesia también tiene que ser llamada para la comunión, la cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23, 25. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria mía. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto cuantas veces la bebáis en memoria mía. La frase que dice que cuantas veces la bebas, dice que cada vez que ustedes juntos coman este pan y esta sangre, están proclamando el testimonio de Jesucristo. La tercera medida de la Iglesia Universal es la disciplina. En 1 Corintios 5, 4, 9, el contexto de este pasaje es un miembro ahí en esa iglesia en Corintios que estaba haciendo escándalos y estaba en pecado y no sabían cómo lidiar con eso. Entonces Pablo les estaba tratando de alentar cuando había pecado dentro del cuerpo. Dice: en el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando vosotros estéis reunidos y vosotros en el Espíritu con el poder de nuestro Señor, entregar a tal a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois, sin levadura. A través del Nuevo Testamento vemos todas estas marcas para que la iglesia tiene que ser medida por eso. El bautizo, sabiendo que es parte de la iglesia, la comunión y estando juntos todos celebrando la muerte del Señor y recordándole. En disciplina también. En que cada persona individual esté invirtiendo en la iglesia. No es la única forma que la iglesia, como ya dije, habla de la iglesia. Hablamos de la parte local, la visible expresión de la iglesia universal. Es un cuerpo de creyentes que proclaman la fe y la resurrección de Cristo, que se reúnen juntos en un específico sitio y en una específica hora y que edifica a cada persona. Eso es lo que Lakeside es. Por eso lo llamamos la iglesia local. Se le dice la visible expresión de la iglesia universal. ¿Vemos? No podemos solamente decir universal, iglesia universal. No la podemos tocar. Podemos ver partes de ella, no toda, pero podemos ver la iglesia local. Porque esas tres de que hablamos, el bautizo, la comunión y la disciplina, deben tener lugar dentro del contexto de un grupo de creyentes que se reúnen con un propósito común. Todas estas cosas, bautismo, comunión, disciplina, no son cosas que se evaporaron, no. Tienen que tener sitio en la iglesia local. El Nuevo Testamento evidencia que quienes fueron salvos, si usted por ejemplo va a Hechos, donde ve cuando se despliega la iglesia a través de Israel, de Judea y de muchísimas partes en la tierra, lo que usted ve es gente siendo salva. Gente viniendo a tener fe en Cristo.
individuos que han sido evangelizados y que han venido a creer a Cristo. Pero lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los que fueron salvos, que profesaron fe en Cristo, inmediatamente pasaron a formar parte de la iglesia local, de un parte local de creyentes. Vemos, por ejemplo, por primera vez en Hechos 2:47, hablando acerca de los santos en Jerusalén, dice, los creyentes ahí alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Miren que no dice solamente sí, había gente siendo salva, sino que hace un punto, tiene un punto, que nosotros sabemos que el Señor seguía añadiendo cada día al número de ellos, a los que iban siendo salvos. En la iglesia en Jerusalén, creían en el Evangelio, eran bautizados, inmediatamente entraban a una comunidad de grupo de creyentes. Esta fue la primera expresión de la iglesia local, cuando fue el Evangelio a otras partes del mundo. Y usted ve muchas otras iglesias locales plantadas hasta el día de hoy. Uno de los puntos de aplicación que podemos entender aquí esta mañana es la idea de un cristiano sin iglesia. Es impensable en el Nuevo Testamento. Estoy hablando generalmente aquí. Hay cosas que voy a compartir en las próximas semanas. Son cosas generales. Yo entiendo que puede haber específicamente instantes en la vida de los individuos que profesar a Cristo de pronto no es posible y ser parte de una iglesia. Yo entiendo eso. No estoy aquí ni la próxima semana de discutir el porcentaje pequeño que hay. Eso es aparte. Esa conversación la podemos tener en otra oportunidad. Pero hablemos acerca de lo que dice la Biblia, de lo que es la norma. Y eso lo vamos a ver en los versos de Hechos. La idea de un cristiano, alguien que profesa fe en Cristo, que dice, yo creo en el Evangelio, pero no tengo uso por la iglesia local, no tengo interés de ser parte de ella. Estoy haciendo mi propia vida. Eso es impensable. Eso no es una idea bíblica. No sé de dónde usted sacó esa idea, pero no es de aquí, no es de la Biblia. Nuevamente, yo entiendo que hay excepciones. Y si usted quiere tener una conversación acerca de ello, lo podemos hacer. Pero este no es el momento. Lo que estamos tratando de enfatizar aquí es que la iglesia local es la expresión visible de la iglesia universal. Tiene que haber una conexión entre la iglesia universal y la iglesia local. No las puede divorciar. No son lo mismo, pero podemos decir que están congregadas las dos, están juntas las dos. No puede tener una sin tener la otra. Y lo que yo he visto en mis años de ministerio es que hay mucha gente que profesa la fe en Cristo y que en su pensamiento ha separado estas dos. La iglesia universal es por aquí y la iglesia local está por este otro lado. Nunca se encuentran y son distintas. Y le voy a decir, esa gente no son cristianos saludables, no son cristianos de pronto del todo. Porque lo que yo veo que tiende a pasar es que ya cuando usted está ahí y puede divorciar estas dos cosas, mucha gente, desafortunadamente con las que yo he hablado, que expresan ese pensamiento, muchos de ellos al final se van de las dos iglesias, se van de la iglesia local y también no piensan más en la iglesia universal. Le dan la espalda al evangelio. Entonces, no son la misma cosa las iglesias, estas dos iglesias, pero están intercaladas. Si estamos pensando que son separadas y distintas, no es saludable.
Entonces, esa es la respuesta de la primera pregunta. ¿Qué es la iglesia? Esa es la respuesta. La segunda pregunta, porque vamos a dejar la número 3 para la próxima semana. La segunda pregunta es, ¿por qué es importante la iglesia local? Por las siguientes semanas, yo quiero tener enfocamiento en traer a la iglesia local. Por lo que me he dado cuenta nuevamente, mucha gente, si están pensando acerca de la iglesia, que no saben cómo pensar correctamente, se pueden a pensar en lo que enseña la Biblia en lo que es la iglesia local. Y dicen, ¿qué es lo que tengo yo que jugar ahí? ¿Tengo que hacer algo en la iglesia? ¿Tengo que ser parte de la iglesia? Y dense cuenta, hay un error grave que viene ahí. Y cuando respondemos esta pregunta, ¿por qué es importante la iglesia local? Cuando usted se sienta aquí esta mañana, algunos de ustedes que están escuchando en línea, en vivo, o que lo van a escuchar más tarde, van a estar preguntando, ¿por qué debería preguntarme yo que si soy parte de aquí, de esta iglesia, o de cualquier iglesia local a la que yo esté cerca? ¿Por qué me debería importar a mí? Bueno, hay muchísimas respuestas que nos da la Biblia, que nos da la Escritura, y vamos a ir a través de ellas. ¿Por qué es importante la iglesia local? Primero, no tenemos otra respuesta más importante que esta, pero que Jesús ama a la iglesia. La iglesia es importante, primero que todo, porque Dios la ama. Y cuando yo digo que Dios ama a la iglesia, y no quiero decir la iglesia universal, pero sí, Dios la ama también, la iglesia universal. No estoy negando eso. Pero Jesús también ama a la iglesia local. Jesús ama Lakeside Community Chapel o cualquier otra iglesia donde se dé la verdadera escritura. Esta iglesia es importante para Jesús y tiene que ver. ¿Y cómo yo sé eso? Mire, déjeme llevarlo a Hechos 20, verso 28. El contexto de este pasaje es Pablo en sus últimos encuentros con la iglesia de Éfesos. Él va a Roma y está directamente hablando a los líderes de Efesios. Y mire lo que él dice. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. El contexto en que la iglesia se está hablando aquí no es la iglesia universal, está hablando a los pastores de la iglesia en Éfesos, porque sabe que es la última vez que los va a ver en esta vida. Y dice que recuerden de tener cuidado de la iglesia porque Jesús la compró con su propia sangre. La razón de que ustedes tienen que tener cuidado es porque son tan especial para Dios que Él pagó el último precio para comprarla. Jesús ama la iglesia local. Cada individuo que está sentado acá en este momento fueron obtenidos con el invalorable compra de la sangre de Cristo. Y como comunidad esta mañana que han sido comprados con su sangre, nosotros le importamos a Él. Este cuerpo, esta comunidad, le importa a Cristo. Y Él puso su vida por Lakeside Community Chapel. Porque nos ama, porque ama a la iglesia, a cada uno de nosotros, como individuos y a cada uno de nosotros juntos como congregación, que hace
una iglesia local. O sea, ¿por qué es la iglesia importante? Porque Dios la ama. Tanto la ama que Él puso su vida para comprarla con su propia sangre. La iglesia es también importante porque tú la necesitas. Como individuo, si usted profesa fe en Cristo, usted necesita la iglesia local. Nuevamente, las cosas que se le ordenan a la iglesia observar es bautismo, comunión, disciplina. Debe tener lugar en la comunidad de creyentes comprometidos. Nuevamente, yo sé que eso es en general. Preguntas que hace pocas semanas. Bueno, ¿qué pasa si alguien profesa fe en Cristo que no puede ir a una iglesia local? Puede ser bautizado. ¿Tengo que ir a un servicio para ser bautizado o alguien como cristiano me puede bautizar? Esas preguntas no las vamos a tratar hoy. Generalmente la norma, empezando en el Nuevo Testamento, todas estas cosas, bautismo, comunión y disciplina, deben tener lugar en una comunidad de creyentes comprometidos. Una iglesia local es diferente, por decir a un estudio de Biblia o un campamento universitario, un ministerio universitario, o ir a estudiar la Biblia en un café, o ver un sermón en línea, o incluso a un grupo de cristianos que se reúnen para adorar o animarse. Si bien todas esas cosas son buenas, todos esos ministerios, todas esas cosas son buenas. Vemos a grupo de believers, de creyentes, viniendo a comer juntos, traen sus Biblias y se animan unos a otros. Eso es maravilloso. Tomando tiempo durante el tiempo para escuchar un sermón, para parar todo lo que usted está haciendo y tener un tiempo tranquilo y callado y escuchar a otro pastor. De pronto en otra parte del mundo o al otro lado del país, eso es algo maravilloso y muy bueno. O hacer una actividad en el domingo en otra parte, en lugar de venir acá y adorar al Señor y escuchar la palabra de Dios. Si usted hace otras cosas que no sea eso, esa no es la iglesia. ¿Pero por qué no? Bien, todas esas cosas son buenas que mencionamos, pero ninguna de ellas proporcionan al cristiano con muchas cosas importantes, como la iglesia local lo puede hacer. Primero que todo, el liderazgo de los pastores, para mantenernos a los creyentes responsables, para ayudarnos a protegernos del pecado, para aconsejar y animar en tiempos de prueba, para equiparnos para servir al Señor. Por ejemplo, en Efesios 4, del 11 al 12, donde Pablo dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él dice que nos ha dado profesores, pastores, para ministrar la palabra, aquí como en Lakeside. Las más importantes cosas que yo hago es equipar a ustedes allá afuera para servir al Señor y los pongo en posición donde ustedes puedan usar lo que el Señor les ha dado a ustedes espiritualmente. Usted puede hacer eso en el contexto de la iglesia local. El ministerio de la palabra de Dios, tanto pública como privadamente. Una marca grandísima para el creyente y para la iglesia. En Hechos 20, Pablo dice, como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñaros públicamente y de casa en casa. La proclamación
siempre está pasando en el contexto de la iglesia local. También la iglesia local, como individuo que es creyente, le provee con el cuidado y el estímulo de una familia eclesial comprometida. La iglesia local tiene responsabilidad y tiene recursos que los individuos les falta, que tienen cosas que les faltan. Por decir, estudios de Biblia, organizaciones, pero no están equipadas para cuidar de sus miembros. Quiero leer una frase con la que vi esta tarde que simplifica esto. Jim Newheiser en el libro que escribió dice: quien nunca se compromete con una iglesia local nunca disfrutará plenamente de las bendiciones de ser parte integral de la familia, de la iglesia. Sus oportunidades de servicio en el ministerio probablemente serán limitadas. ¿Por qué una iglesia permitiría que una persona sin compromiso ni responsabilidad impartiera una clase o dirigiera un ministerio? Los creyentes de la iglesia primitiva se comprometían unos con otros, incluso durante tiempos de crisis personales o financieras. Una iglesia local piadosa ayudará a sus miembros fieles con benevolencia en tiempos de necesidad. Sin embargo, no es razonable esperar que una iglesia con la que no está comprometida se comprometa con él del mismo modo que lo hace con sus propios miembros. La mayoría de las iglesias no pueden ofrecer ayuda significativa a quienes no están comprometidos y a quienes no conocen bien. Por tanto, no falta tanto por falta de recursos como por advertencias contra ayudar a quienes se niegan a ser diligentes. De igual manera, cuando los miembros de la iglesia enfrentan una crisis espiritual, los líderes deben comprometerse a dedicar un esfuerzo sacrificial para aconsejarlos bíblicamente y acompañarlos en su prueba. Por otro lado, a una oveja que no está comprometida con ningún rebaño le puede resultar mucho más difícil recibir el mismo nivel de atención en una crisis. Y a eso yo digo amén. Y no solamente aplica para el cuidado, sino muchas otras áreas de la vida del cristiano. Todo cristiano necesita el aliento que solamente y el cuidado lo puede encontrar en una iglesia local. Se puede encontrar afuera de los muros de una iglesia, pero es que este es donde empieza. Este es el sitio primario donde todo empieza, en la iglesia local. Cada cristiano necesita la iglesia local por muchas cosas importantes. Cuidado, santificación mutua. En Hebreos 10, versos 24 y 25, el autor de Hebreos dice: y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Muchas veces cuando leemos el libro de Hebreos, dice que no neglecten el verse, el congregarse. Eso está en Hebreos. No está solamente de reunirse los domingos, ir a un viaje. Cuando habla de no ser negligentes, de congregarse en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, lo que habla es dónde está sus ganas de invertir en una iglesia local, su compromiso de invertir en una iglesia local. Se identificaban con la gente de Dios, pero la persecución estaba ahí. Y después de que profesaban su fe en Cristo, la persecución era peor. Entonces ellos decían: ¿es esto lo que yo quiero? Me quiero identificar con Cristo y con su gente, pero esto me está haciendo mi vida muy difícil. Y muchos se iban. No querían nada que ver con la gente, porque no querían nada que ver, no, tampoco querían nada que ver con Cristo. Ese es el pensamiento del que estamos hablando aquí. Y dice: no haga la falla
de darle la espalda a los creyentes. Usted viene con ellos, se congrega, esta es su gente, por así decirlo. No, no sea negligente como alguien que da la espalda y se va, pero aliéntense unos a los otros. Júntense, congréguense, aliéntense, porque el día de Dios está cercano. La santificación es un proyecto comunitario, lo dice John Piper. No estamos supuestos a hacerlo solos, estamos supuestos a hacerlo juntos. Y yo puedo poner acá, tiene que haber más que la mera asistencia un domingo por la mañana para lograr esto. Si usted cree, está haciendo el error de pensar, bueno, mi compromiso en la iglesia local, yo vengo un domingo un poco tarde, unos minutos tarde, así no tengo que hablar con mucha gente en la entrada. Yo entro, me siento bien atrás, pero por favor, no tengo nada en contra de los que están atrás ahora mismo. Yo los veo. Muchos de ustedes son mis amigos. Y hemos tenido compañerismo juntos por muchos años. De nuevo, no estoy hablando de un grupo en específico. Si el zapato le queda, sí, entonces yo estoy comprometido el domingo, llego tarde el domingo, escucho el mensaje y luego me voy y vengo el próximo domingo. No es lo que estamos hablando ahora. Usted no puede experimentar verdadera santificación y verdadero ministerio en esa forma. Usted no está comprometido, solamente viene a pasar un rato. Ya, lo dije. Y eso no es lo que el Señor intentó que usted hiciera, ni la iglesia que fuera. Necesitamos la iglesia local también para la adoración corporativa. Voy a ir a Apocalipsis del 5, del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era de millares y millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que estaba en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Lo que tenemos aquí esta mañana en Lakeside Community Chapel es una versión de lo que acabamos de leer. De todo lo que estamos intentando hacer en el nuevo cielos y la nueva tierra como una adoración corporativa, está apuntando a lo que acabamos de leer. Y adivinen qué. Usted no va a poder entrar al cielo como un poquito tarde, sentarse en la fila de atrás y estar lejos de toda la gente. Vamos a estar todos juntos algún día, así que desde ahora, dése cuenta que va a ser así. Estar con otros creyentes no puede ser duplicado, ni siquiera con el mejor tiempo devocional personal, estudios bíblicos, animados con amigos, caminatas meditativas en la naturaleza o una iglesia en línea. Aunque estos son cosas buenas, esto no es verdadera adoración corporativa. Ella nos tiene que edificar y así glorificamos a Dios en formas que Él le placen. Donald Whitney escribió: Dios manifestará su presencia en la adoración congregacional de maneras que jamás imaginarás, ni siquiera en la adoración secreta más gloriosa. Esto se debe a que no solo eres templo de Dios individualmente, sino que la Biblia también dice, y con mucha más frecuencia, que los cristianos colectivamente son templo de Dios.
Dios manifiesta su presencia de diferentes maneras a las piedras vivas de su templo cuando están reunidas que cuando están separadas. Cada cristiano necesita la iglesia local como cuerpo para todas estas cosas. No solamente que Cristo ama a esta iglesia y que usted necesita la iglesia. Nuestro último punto de observación será que la iglesia local te necesita. La iglesia te necesita. ¿Ves? Jesús coloca a su pueblo en una iglesia local para que podamos servirle, sirviendo a su pueblo. No puedo decir yo amo a Cristo, pero no amo a la gente de la iglesia. Yo amo a Jesús, pero no quiero estar aparte de la gente. Las dos cosas están conectadas. Y como cada parte de nuestro cuerpo humano es importante, cada creyente tiene un trabajo importante. En 1 Corintios dice, a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Está hablando de los dones espirituales. Para cada uno de aquí que de verdad conoce a Cristo, a usted se le han dado dones espirituales que son únicamente suyos para ser usados en este contexto, para servir a Jesús, sirviendo a su pueblo, jóvenes o adultos. Es a través de la iglesia que podemos amar a otros para llegar a sus necesidades físicas. Hechos 2, 44, 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. La iglesia local nos da la oportunidad, como ninguna otra, para llegar a las necesidades de otros. Nos da la oportunidad de usar los dones espirituales para edificarnos los unos a los otros. Romanos 12, 4, 8. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción de la fe. Si es el de servicio, en servir. O el que da, el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Cada uno aquí que de verdad conoce a Cristo está hecho para servir en oportunidades diferentes. Usted necesita la iglesia, usted necesita esta comunidad. Y si usted está fuera de la comunidad y cree que no tiene uso, entonces está botando, está desperdiciando lo que Cristo le ha dado y se va a dar cuenta de eso algún día. Necesitamos animarnos los unos al otros. Hay cosas que a veces pasamos duras. Necesitamos a veces que nos presten la fe, que algún hermano nos preste la fe, que nos ayude, que nos anime, que nos aliente, porque a veces sentimos que no podemos continuar y ellos nos ayudarán a atravesar cualquier temporada. Así como Jesús nos anima. ¿Y sabe cómo lo hacía Cristo? A través de la gente. Así es como nos mantiene, nos apoya. Y los que profesan la fe y no sirven, están robando a los otros cristianos. Si he estado aquí en esta iglesia por mucho tiempo, puede saber que Dios ha amado a su gente porque lo ha visto a través de otra gente aquí. Ya casi llegamos al final, creyente. Quiero que recordemos que Cristo ama a la iglesia. Cuando digo la iglesia, estoy queriendo decir la iglesia local, Lake Community Chapel. Él ama a esta iglesia y usted también debería hacerlo. No podemos decir que todos somos dignos de que nos quieran. Somos solamente humanos que nos estamos
juntos aquí en la comunidad y hacemos cosas de pecados, todavía pecamos. No es que la iglesia sea digna para usted porque somos perfectos. Alguna vez alguien le puede a usted doler y alguien que usted ya está cansado de alguien, pero Jesús no se cansa de la iglesia. Jesús todavía ama a su iglesia, con su gente, como comunidad. Recuerde, creyente, usted necesita la iglesia local para comunión, para cuidado, para aliento, para adoración, para santificarnos mutuamente, corporativamente. La iglesia provee la plataforma, que otras cosas no proveen, que otros espacios no lo proveen. Estoy hablando a todos estos, a cada uno de ustedes. Necesitamos sus dones espirituales. Necesitamos que vengan, que estén presentes, que los domingos y a través de la semana sean parte de esta iglesia para experimentar las bendiciones de Dios a través de ustedes que solamente ustedes pueden proveer. Necesitamos sus dones, su aliento, su ánimo. Para ellos que escuchan en alguna parte que no están aquí, que no conocen a Cristo, usted necesita a Cristo. Tu necesidad de un Salvador, de tu pecado y de la gracia y el perdón están disponibles para cualquier pecador. Como aquellos que estamos aquí que conforman esta iglesia local, que humildemente vengan a Él en el arrepentimiento y pidan perdón por sus pecados, confiando en su vida, sangre derramada por ellos y resurrección de entre los muertos. Nosotros como comunidad y como individuos nos reunimos y una de las razones es para ser testigos para ustedes de la gracia que va a venir. Porque no somos dignos de Cristo. Él extiende ahora mismo que usted se arrepienta de sus pecados y sea salvo. Si usted viene a Él en fe, humildemente, en arrepentimiento, Él lo hace bienvenido y nosotros también lo bienvenidos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia, así como se demuestra el día de hoy en estar juntos como tu gente. Te damos gracias, Señor, por la sangre que Cristo derramó y que nos une, Señor, y nos hace uno en ti. Padre, te oro por la iglesia, por la salud, por la fuerza de cada individuo, por la gente que tú estás mirando ahora mismo como comunidad y como individuos, que seamos una luz para ti y que como congregación, Señor, podamos hacer lo que tú nos enviaste a mandar para tu gloria, Señor, para tu honor y para lo venidero en tu reino, mi Dios. Salimos de este sitio para que nos proteges, Señor, que estés con nosotros, que podamos venir a salvo el próximo domingo, Señor. Bendecidos estamos con cada una de las mamás. Oramos que ellas tengan un buen día y que se sientan amadas y apreciadas por sus familias. Que tú las continúes, Señor, siendo valoradas, Señor. Te amamos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.